De la electrónica analógica pasaremos a la digital, como el mundo lo está haciendo también. Una rama importante de la electrónica digital es la de los microcontroladores. La programación de estas pequeñas computadoras es bastante sencilla. Se realiza en un lenguaje de alto nivel. Se le llama alto porque, como veremos a continuación, para las máquinas es difícil entender este tipo de lenguaje. Como sé, sin embargo, el manejo de algunos puertos de estos circuitos integrados pueden ser más sencillos con el uso del lenguaje ensamblador. Mi nombre es Javier Villanueva y hoy te hablaré del lenguaje ensamblador, no solo de los microcontroladores, también en un ambiente más global, por ejemplo, tu smartphone. En la descripción de este video encontrarás un índice que te llevará al momento del video seccionado con un tema particular, para que puedas regresar las veces que quieras. Hoy en día todos estamos habituados a ejecutar múltiples programas en nuestros dispositivos móviles, ya sea laptops, tablets o smartphones. Iniciamos un programa, lo ejecutamos, lo cerramos, iniciamos otro donde hay un procesador de texto o un cliente de email o un juego, es decir, un programa con gráficos sofisticados. Estamos bastante acostumbrados a abrir programas, salirnos y abrir otro, pero no siempre fue así. Al inicio de la historia de la computación, las primeras computadoras estaban densamente cableadas, como lo mencioné en mi video de ¿qué es un op-amp? Estas podían realizar una única tarea a la vez, para lo cual el circuito de estos monstruos fue diseñado. Por supuesto, se volvió obvia la necesidad de una computadora universal que fuera capaz de realizar cualquier tarea que fuera programada. Hay dos figuras indispensables en el desarrollo de Stored Programs o almacenamiento de programas. Una de estas es Alan Turing y la otra es John von Neumann. Alan Turing es famoso por descifrar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. La película de 2014 The Imitation Game relata la historia del proclamado padre de la computación. Sin embargo, él realizó muchas otras aportaciones al mundo de la computación. Específicamente, él fue quien inventaría la máquina de Turing, demostrando que esta máquina era capaz de ejecutar cualquier algoritmo computable. No te aburriré con los detalles, pero básicamente tuvo la idea de que algunos símbolos podían ser leídos y otros podían ser escritos en cinta. Esto fue por la limitada tecnología que poseían en aquellos tiempos. Más adelante, esta idea fue retomada y mejorada por John von Neumann, quien propuso la idea de un CPU, unidad de procesamiento central, con una memoria de almacenamiento y una RAM, memoria de acceso aleatorio. El procesador ejecutaría las instrucciones y modificaría la RAM. De hecho, la mayoría de las computadoras que utilizamos hoy en día se basan en lo que llamamos la arquitectura de von Neumann o Princeton, más tarde mejorada por Harvard. Todo esto nos lleva al lenguaje ensamblador y el código máquina. Bien, el código máquina es el nombre que se le da a todas aquellas instrucciones ejecutadas por el CPU, las cuales de hecho son solo números, grandes números, por supuesto en binario, que le dicen a la computadora qué hacer. Por ejemplo, en la arquitectura ARM, el número 288 o 100100000 en binario significa mueve un 1 al registro 0. El CPU tiene registros que son como pequeñas cajas para almacenar datos. Estos se pueden manipular más fácilmente e intercambiarlos por otros datos de manera temporal. Los chips con arquitectura ARM64 solo cuentan con 64 registros. Es evidente que no pueden reemplazar la memoria principal del procesador. Ni siquiera sueñes que van a ser capaces de almacenar gigabytes. Estamos hablando de un almacenamiento sumamente limitado y temporal para el manejo rápido de información. Ahora, cada uno de estos números representan instrucciones diferentes. Por ejemplo, el 288 mueve un dato al registro 0, como comenté anteriormente. Imagina tratar de recordar cuál es la instrucción 287, o la 329, o la 54. Sería casi imposible, por lo cual hay otro lenguaje más elevado y con una descripción más orgánica de código máquina, llamado lenguaje ensamblador, el cual, en lugar de simplemente utilizar números binarios, utiliza códigos visuales y cortos. Por ejemplo, aquí puedes ver que el código nos dice que queremos poner un 1 en el registro 0. Ahora bien, cuando estás escribiendo en un lenguaje ensamblador, generalmente es un archivo de texto, el cual tiene que ser convertido a código máquina por algo llamado ensamblador, de ahí el nombre del lenguaje.
El ensamblador toma este código de muy bajo nivel y lo convierte a un código de máquina. De esta manera, el CPU sabe cómo ejecutar las instrucciones. Te mostraré un pequeño ejemplo del lenguaje ensamblador para que te puedas dar una idea de cómo luce. Lo que esto hace es tomar el número 15 y ponerlo en el registro 3 y luego lo almacena en algún lugar del stack, un nombre elegante para referirse a una parte de la memoria, concretamente 8 bits abajo en el stack. La tercera línea toma el número 25 y lo pone en el registro 3, después de almacenarlo en la 12ª posición del stack. Finalmente, suma estos dos números y los guarda otra vez en el registro 3. Si bien, en un lenguaje de alto nivel como C o Java, esto probablemente tomaría 3 líneas, I igual a 15, J igual a 25, I igual a I más J. Todo esto con sus respectivos puntos y comas. Como puedes ver, al usar un lenguaje de alto nivel, resulta más sencillo usar 3 líneas de código que 8. Ahora, imagina que tienes que escribir un juego como Among Us o Fortnite usando solo el lenguaje ensamblador. Si bien esto es posible, también es bastante complejo. De hecho, en los días de antaño, la programación de juegos se hacía en lenguaje ensamblador, ya que como te imaginarás, traducir de un lenguaje a otro tiene un costo alto, ya que si la instrucción es muy compleja, significaría bastantes líneas de código de máquina. En ese tiempo, el hardware era limitado, por lo que al tener un lenguaje más elevado, el costo aumentaría para almacenar este programa. Un ejemplo famoso es Pac-Man. Si lo piensas, es algo sobrehumano. Sin embargo, hoy en día usamos un compilador. Un compilador toma el lenguaje de alto nivel y lo convierte directamente al lenguaje máquina. Es decir, el compilador C busca lo que quieres hacer y lo traduce. Por ejemplo, declarar la variable i, sumar dos constantes, logra hacer todo lo que necesites en el lenguaje ensamblador para después llevarlo al código máquina, para que el procesador lo ejecute. Existen otros lenguajes de programación, por ejemplo Java, que es el lenguaje de programación principal para las apps de Android. Lo que el compilador hace es convertir el código de Java en código byte de Java, Java Bytecode, que es un tipo de código de máquina, pero es para una máquina virtual. No para un procesador físico, pero sí uno virtual, que existe en los dispositivos Android. Este procesador virtual, Java Virtual Machine, interpreta las instrucciones del código byte de Java y las convierte en instrucciones reales para que el procesador ARM o un procesador Intel o el procesador que fuere la ejecute. Quiero que te quedes con la idea principal, es decir, que puedes hacer una aplicación para cualquier arquitectura de procesador, porque la máquina virtual es la que corre el programa. Así evitamos ese paso de verificar qué procesador se utiliza en un aparato en particular, ahorrando bastante tiempo. Claro, si rapidez es lo que quieres, puedes hacer siempre tu aplicación de modelado matemático o simulador de circuitos con lenguaje C, e inclusive en ensamblador. Así hacemos un bypass en la máquina virtual. Esto se logra con el Android NDK, Native Development Kit, es decir, el paquete de desarrollo nativo de Android, proporcionado, claro, por Google. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Hablando de los microcontroladores, específicamente de los fabricados por Microchip, los modelos PIC16F88X, cada instrucción ensamblador viene descrita en la página 227 de su hoja de datos, o datasheet. En la descripción encontrarás información de esta hoja de datos. Se usan diferentes compiladores para llevar el código C o ensamblador al lenguaje máquina. En mi caso en particular uso el PIC-C Compiler. Es bastante ágil y si tienes el libro adecuado, relativamente fácil de usar. Aquí está un ejemplo del lenguaje ensamblador que prende y apaga un LED con el uso de una entrada digital. Aquí hay otro donde se manejan dos puertos digitales de 8 bits cada uno para controlar un tercer puerto de 8 bits. En la descripción encontrarás un link a mi página web, donde hay más ejemplos del lenguaje ensamblador para el PIC16F887, así como simulaciones en el software Proteus, para que puedas probarlos y modificarlos a tu gusto. Las ventajas que presenta el lenguaje ensamblador respecto a otros son claras. Una de ellas es la eficiencia. Como mencioné anteriormente, crece muchísimo, ya que algunas instrucciones en C o Java pueden tomar bastantes líneas en lenguaje ensamblador. Sin embargo, si el código ya está escrito en este lenguaje, el procesador entiende más rápido que queremos para posteriormente hacerlo.
Además, en el caso concreto de los microcontroladores, como te podrás imaginar, es más fácil decirle qué puerto usar y cómo usarlo en su propio lenguaje. Los compiladores, depende de cómo se programen, pueden hacer un código corto o largo, y esto significa mucho más trabajo para el procesador, que recordemos tiene un uso limitado de registros, por lo que llevar a cabo miles de líneas de código en un lenguaje de alto nivel es más pesado. Así que si quieres que tus programas vayan más rápido, puedes mejorar la velocidad con la que trabaja el procesador o hacer tu código en ensamblador, aunque ten cuidado porque puedes acabar loco. Si nunca has programado y te interesó la programación en ensamblador, te invito a que tus primeros pasos sean en C. Es un lenguaje bastante amigable, donde con la lógica correcta puedes hacer infinidad de cosas. Y si eres un usuario más experimentado, te reto a hacer el juego de Atari Pac-Man en ensamblador. En la descripción te dejaré un enlace donde Mohamed Naem realizó esta asombrosa hazaña. A él solo le tomó 1111 líneas de código, o 15 en binario. Tal vez a ti te tome un dígito más. Quiero agradecer especialmente al Massachusetts Institute of Technology y al profesor Charles Laserson, los cuales fueron la fuente de información principal para este video. En la descripción también encontrarás la conferencia del profesor. Si quieres ver más videos así, no olvides suscribirte y gracias por verme. Chao, chao.